En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Andrés se encontraba tan bien que sentía temores. ¿Podría durar esta vida tranquila? ¿Habría llegado, a fuerza de ensayos, a una existencia no solo soportable, sino agradable y sensata? Su pesimismo le hacía pensar que la calma no iba a ser duradera. Algo va a venir el mejor día, pensaba, que va a descomponer este bello equilibrio. Muchas veces se le figuraba que en su vida había una ventana abierta a un abismo. Asomándose a ella, el vértigo y el horror se apoderaban de su alma. Por cualquier cosa, por cualquier motivo, temía que este abismo se abriera de nuevo a sus pies. En verano salían casi todos los días al anochecer. Al concluir su trabajo, Andrés iba a buscar a Lulú a la tienda. Dejaban en el mostrador a la muchacha y se marchaban a corretear por el Canalillo o la Dehesa de Amaniel. Otras noches entraban en los cinematógrafos de Chamberí y Andrés oía entretenido los comentarios de Lulú, que tenían esa gracia madrileña ingenua y despierta que no se parecen nada a las groserías estúpidas y amaneradas de los especialistas en madrileñismo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el texto que he leído anteriormente pertenece a la novela El árbol de la ciencia del escritor donostiarra Pío Baroja. La obra fue publicada por vez primera en 1911 en Biblioteca Renacimiento. Considerado un libro de carácter semi-autobiográfico, la acción se desarrolla en varias localidades de España entre 1887 y 1898. La vida de Andrés Hurtado como estudiante de medicina en el Madrid de finales del XIX es en gran parte la vida del novelista, que en general no conservaba muy buenos recuerdos de sus profesores. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 38. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que Pío Baroja Inesi, escritor de la generación de 98, autor de obras como Zalacaín el aventurero o La busca, nació un 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes de 1872, hace justamente 150 años. Baroja, fallecido en Madrid el 30 de octubre de 1956, cultivó preferentemente el género narrativo, pero se acercó también con frecuencia al ensayo y más ocasionalmente al teatro, la lírica, recordemos sus canciones del suburbio, y la biografía. Existe asimismo una contribución de Pío al libreto de una opereta escrita por el músico Pablo Sorozábal titulada Adiós a la Bohemia, estrenada en el Teatro Calderón en 1933. El propio autor agrupó sus novelas un poco arbitrariamente en 9 trilogías y 2 tetralogías, si bien es difícil distinguir en alguna de ellas qué elementos pueden tener en común. Tierra vasca, la lucha por la vida, el pasado, el mar, la raza, las ciudades, agonía de nuestro tiempo, la selva oscura, la juventud perdida y la vida fantástica. Saturnales pertenece en su temática a la guerra civil, permaneciendo inédita a causa de la censura franquista. Se publicaron las 2 últimas novelas de la serie ya en el siglo XXI. Respecto a la primera invitada de esta tarde en La Estantería, diremos que ella se autodefine en su cuenta de Instagram como una pesimista de la razón, optimista de la voluntad. Seguramente es así, pero también quienes la conocemos en mayor o menor medida, pienso que estamos de acuerdo en que se trata de una persona lúcida y cabal, una profesional de amplia trayectoria, de esas que convierten su oficio en pasión
y su pasión en su oficio. En efecto, tanto su vocación como su trabajo consisten en ayudar a los demás, y si a esa conciencia social le unimos una grandísima capacidad de comunicación, el resultado es más que notable. En nuestro afán de traer a personas que realmente tienen cosas que decir, hoy tenemos en la estantería a nuestra amiga Silvia María Álvarez Merino. Natural de Madrid pero residente en Carmona, añadiremos que Silvia Álvarez estudió en la Universidad de Sevilla y se especializó en psicología clínica y educativa. Es experta en personas mayores y en psicodrama, formadora de formadores en salud sexual por la Junta de Andalucía, además de musicoterapeuta. Es miembro de honor del Comité Científico de la Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas, psicóloga de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y miembro de Psicología Sin Fronteras en Andalucía. Desde el año 2004 trabaja en el tratamiento de problemáticas individuales y familiares en entidades tanto públicas como privadas. Ha realizado acompañamiento psicosocial en procesos de duelo, colaborando con Psicología Sin Fronteras Andalucía desde el año 2009. Miembro del Consejo General de Psicoterapia, psicóloga de la Asociación Activa 6, es también colaboradora de Cruz Roja. Por otro lado, Silvia ha sido redactora habitual de artículos de psicología y salud general en la revista de la Fundación Española del Corazón, Corazón y Salud. También ha escrito para revistas científicas como Papeles del Psicólogo y participado en numerosos congresos internacionales, como el de Víctimas del Franquismo. Ha publicado en obras colectivas de poesía y relato, Sin dejar señales, Atmósfera, así como un libro de relato titulado así, Relato para varias cosas. Muchas gracias, Silvia, de verdad, por acompañarnos esta tarde en la estantería. Estamos deseando escucharte. Hola, saludos a los oyentes de la estantería y en general a todos los que crean una tan buena idea como Radio Proverso. Soy Silvia María Álvarez Merino, psicóloga y escritora de vocación, vamos a dejarlo así. No me considero escritora porque para eso hace falta sobre todo dedicarle horas y últimamente, en fin, ni tengo mucho tiempo ni le dedico el esfuerzo que debería para llamarme así, pero bueno, me voy a presentar también un poquito, ¿vale? Soy psicóloga desde el momento de pequeñita que yo me trasladaba mucho por cuestiones del trabajo de mi padre y siempre me sentía parte como la nueva de todas las situaciones, pero a la vez también me hacía tener como unos ojos especiales para toda la gente que peor lo pasaba y que estaban también más solos. Yo creo que casi desde entonces, desde chiquitita, tengo esa sensación de querer ayudar a los demás y a la vez de plasmar esa idea de lo que es el mundo de todas las personas, ¿no? Algo que desde pequeñita me parecía tan rico, tan inmensamente rico como la literatura, al fin y al cabo. Yo tengo carné de biblioteca desde los 3 años, no sé ni cómo, pero desde los 3 años iba, lógicamente no leía Crimen y Castigo, lo podéis imaginar, pero leía Asterix y Obelix y cómics así muy simples, muy facilitos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeñita me ha gustado mucho ese acercarme al mundo de todos los demás, sea ayudando o sea averiguando y conociendo más mediante la literatura, ¿no? Son dos cosas que realmente lo he visto muy poco diferente. Ese observar la riqueza del mundo, la belleza del mundo, la complejidad también, sobre todo de las relaciones sociales de las personas, que la mejor manera es mediante la literatura, pero siempre me quedaba como una parte. Solo con la literatura era como yo me planteaba que la literatura es un poco egoísta. Al fin y al cabo es como una especie de yo. Me faltaba algo. No entendía también que la propia literatura podía ayudar a ese sentimiento de comunidad, de estar juntos con los demás, de darnos cuenta que somos lo mismo, de que pasamos lo mismo y que sentimos lo mismo, ¿no? Eso lo averigüé un poquito más tarde, pero cuando no llegaba a esos límites de complejidad, por decirlo de alguna manera, yo me planteaba como esas dos partes, ¿no? El ahondar en el mundo interior,
Yo me imagino y recuerdo de pequeña los primeros traslados cuando yo era totalmente nueva y me era todo completamente desconocido. Yo siempre digo que ese ver las cosas desconocidas, no hay mayor pánico que abrir las ventanas y no reconocer la calle que tienes delante. Y además que tú sabes que si sales por la puerta no sabes qué hay en la calle de al lado, ¿no? Solamente de puertas para adentro tienes tu entorno seguro en el caso de que hayas ido con tu familia o en el caso de que sea tu propio hogar, ¿no? Frente a ese sentimiento yo recuerdo estar en la escuela mirando en la ventana, no solía prestar mucha atención a los profesores, desde aquí lo digo, porque siempre acababa pensando en otras cosas, en cómo caía la lluvia, en que podía estar mojando a alguna persona que estuviese pidiendo por las calles. Siempre estaba demasiado lejos de la gente y a la vez demasiado cerca, en esas dos intenciones de observar mi propio mundo, todo lo que imaginaba, todo lo que veía, todo lo que observaba y a la vez tan cerca en esa observación de todos los demás, ¿no? Frente a ese llegó mi necesidad de plantearme el ayudar a los demás. Por eso mismo me planteé ser psicóloga. Es una cosa que yo no sé si se llama vocacional. De hecho, yo estoy en consulta y cuando me dicen, hay muchos chavales y chicas que me dicen, es que yo no tengo vocación, no sé lo que quiero realmente. Tienen que entender que es lo más habitual, lo más frecuente, esos mitos de que tenemos que tener una vocación y que la gran mayoría lo tienen desde chiquitito y el que es médico lo es desde niño y que con 2 años está jugando ya cositas de médico. Realmente es muy poco frecuente. Le habrá pasado a gente, pero en clínica se observa que realmente no es la mayoría de la gente. La mayoría vamos teniendo conocimiento según vamos aprendiendo. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo, según he ido dando los pasos en mi vida y según he ido viviendo ciertas experiencias, me he ido acercando más a esa idea de ayudar a los demás. Lo primero que se me venía ya cuando tenía cierta edad era pues ser médico. Pero reconociéndolo, yo no me imaginaba y yo creo que a día de hoy tampoco me puedo imaginar el hecho de estar delante de un cadáver o con cosas similares. Era algo superior a mí, no solo por miedo, era casi cuestión ética, que no tiene mucho sentido, es algo más sentimental, más emocional, pero realmente era para mí un gran obstáculo. Luego no tiene mucho sentido también en lo que a mí misma me pasó, porque una vez en la carrera, por ejemplo, yo tuve que cortar un cerebro de vaca para poner las determinadas zonas del cerebro y aprender cómo funciona, y es una cosa que la verdad que viene muy bien y yo creo que en cierto aspecto necesario, ¿no? Pero esa parte de poder hacer daño o poder lastimar a los demás siempre me ha dado mis dudas éticas, y no solo por dudas que supongo que tendremos todos, sino que en mi caso se llegó a convertir en bloqueo, ¿no? Por esa misma situación me planteé ser, pues como se podría decir, médico de la cabeza, psicólogo. Me parecía además una cosa un poquito más variada, no solamente centrado en la ciencia, sino también en otros tipos de conocimientos, quizá también más cercanos a ese mundo de observación de la riqueza de la vida en general, de la literatura, como pueden ser la filosofía, la historia de la psicología, las distintas teorías. Es una cosa que yo veía a lo que a mí me gustaba y lo que yo quería aprender un poquito más cerca. Esos fueron los primeros pasos, de alguna manera, por lo que yo me dediqué al mundo de la psicología, ¿no? El mundo de la literatura en realidad no me abandonó nunca, porque yo siempre, desde pequeñita, escribía historias en mi cabeza, aún sin expresarlas por escrito. Llegaba a escribir canciones también de música, llegaba a escribir comentarios, frases. Las niñas en esas edades suelen tener fotos, yo tenía frases. Era siempre mucho mediante la literatura, por lo que se iban sucediendo los pasos de mi vida, ¿no? Tanto que bueno, ya sobre la época de la facultad, incluso antes, yo empezaba ya a escribir cosas y me llegué a plantear incluso en tercero de psicología, que fue un momento crisis, desde el punto más clínico, fue un momento crisis porque yo me planteé
en los primeros años de psicología, que eran estadística, biología, neurofisiología, farmacología, era matemática, biología, me gustaba, pero yo realmente no era el sentido. No veía ni entendía el cómo esos conocimientos podrían servir para ayudar a los demás. Entonces en tercero realmente yo me planteé incluso dejar la carrera, obviamente por literatura, por filología hispánica. Me lo planteé tan seriamente que yo recuerdo una conversación con mis padres, de alguna manera de decirles, me planteo abandonarlo. Gracias a esa charla, quizá a ellos mismos, el que ya me quedaban algunos años nada más, la gran mayoría ya lo había hecho, por lo menos cerca de la mitad, pues entonces simplemente por insistir lo continué, con toda la alegría de que los últimos años lógicamente ya daban otro sentido a lo que es la facultad, la carrera de psicología, ¿no? Era más trabajos, investigaciones, ya se le veían, gracias a esos conocimientos primeros, se iban como un puzzle, eran piezas del puzzle que por fin empezaban a verse, a tener sentido, ¿no? No me ha alegrado nunca nada más en mi vida que haber seguido para adelante después de toda esa crisis, ¿no? Después de toda esa crisis, pues por lo menos entré en una materia que me encanta, que todos los días me rehace. Mucha gente me pregunta en consulta que por qué, que cómo puedo yo salir de ahí con tantas historias de la gente y cómo puedo rehacerme pues imaginaos los episodios y situaciones que me pueden llegar a contar, y yo muchas veces les digo que realmente yo aprendo más de ellos y que realmente lo que yo escucho todos los días me permite aprender y me permite seguir ahondando en esa observación que empecé con los primeros pasitos en la literatura, en esa observación del ser humano, y no hay día que aprenda, no hay día que aprenda. Y realmente mi cabeza se centra en ello y le ayuda a darle a todo esto un poco un sentido, ¿no? Como diría Víctor Frankl, el de El hombre en busca de sentido, un libro, por cierto, que os recomiendo. Yo a partir de ahí, toda mi carrera y mi trabajo me ha ayudado a darle a todo esto un sentido que le haría falta la parte más, digamos, bella, porque lo que se ve también en consulta, esa complejidad es bella, pero realmente no es la belleza que pueda tener la literatura en sus múltiples formas, ¿no? Bueno, terminando un poco con esto, que al final yo creo que iba a tardar menos y al final me estoy alargando, me parece. Mi profesión me parece importante porque yo creo que es esa otra parte de la literatura, ¿no? El observarnos a nosotros mismos, pero sin olvidarnos nunca de que formamos parte de una comunidad, de que realmente somos lo mismo y de que estamos aquí para ayudarnos, y que sin la ayuda de los demás, directa o indirecta, realmente no somos nadie. No dependemos de los demás, y eso sí es cierto, hay muchos mitos en torno a ello. Pero realmente, exactamente igual que los lobos van en manada, nosotros somos tribu, y nuestra ayuda, nuestra comunidad le da sentido a todo esto, y el poder ayudarnos y darnos la mano y seguir para adelante, ¿no? Otro ejemplo es que, por ejemplo, los médicos nos dicen todos los días que tenemos que cuidarnos físicamente, y es una cosa que todos sabemos que es una realidad enorme, ¿verdad? Pero sin embargo, los ojos y las emociones parten de nuestro cerebro. Lo que vemos, lo que observamos, lo que sentimos, es al fin y al cabo lo que controla la vida. Yo creo que es la propia definición de la vida. Y eso realmente, sin esa parte de ayudar a los demás, sin esa parte de la psicología, pues no seríamos nada. Por tanto, la salud mental al fin y al cabo es quiénes somos, es descubrir quiénes somos, nuestra propia definición, y darle nuestro propio sentido a cada día y a todo lo que aprendemos, y darnos cuenta que nunca termina ese aprendizaje, ¿no? Por eso a mí me parece súper importante, de manera egoísta para mí misma, lógicamente, y para la comunidad al fin y al cabo, para seguir dándole ese sentido, ¿no? Si os dais cuenta, la gran mayoría de profesiones desde un aspecto individual, para ganar mi dinero o para ayudarte en un tema o para ayudarte. Para mí,
repito, para mí puedo estar equivocada, pero uno de los sentidos de la psicología es ese aspecto global de seguir recordando de manera profesional incluso que somos comunidad. Yo estoy aquí para escucharte y colaborar a ser una guía para que tú hagas el cambio que necesitas y para que abras los ojos a otro tipo de sentido, ¿no? Bueno, pues también recordaros que bueno, en el aspecto de publicaciones y de creación he estado escribiendo, pero a la hora de publicar he tenido siempre muy poco tiempo y he publicado en revistas científicas de psicología, como en Papeles del Psicólogo, aspectos, por ejemplo, como los talleres de autoestima, sobre todo en mujeres, el aspecto de terapia grupal, y sobre todo me he especializado también en memoria histórica. He sido psicóloga en procesos de exhumación de víctimas del franquismo. Y he visto cosas que podrían dar, y es la intención además que den para otro capítulo en el que ya estoy manos a la obra, ¿no? Es de nuevo ese ahondar la necesidad de sentirnos todos en comunidad, de que lo que les pasó a algunos en 1936, 39, 40 nos pasó a todos, y que realmente por mucho que pasen los años sigue habiendo consecuencias emocionales en toda una sociedad precisamente de eso. Y yo tengo el lujo, y llamo lujo porque muchas veces la gente no tiene ese privilegio de verlo de primera mano, de haberlo visto en primera fila, y me gustaría, y estoy manos a la obra de intentar expresarlo. Por otra parte, en el aspecto más literario, también he publicado libros de poesía colectiva junto con otros autores. He publicado Sin Señales, que es el poemario colectivo, se podría decir así. También un libro de cuentos en el que yo colaboro con uno, de un libro de relatos para la Asociación Vicente Ferrer. Y en Bubo, quien quiera, tiene un libro de relatos que es completamente íntimo. No lo he querido publicar ni difundir, porque realmente no era mi idea. De hecho, el libro, si tenéis la intención de cogerlo o echarle un vistazo, os daréis cuenta que la portada y la maquetación es mía, individual, un poquillo cutre, se podría decir, pero ahí está plasmado lo que a lo largo de muchos años de mi vida refleja de alguna manera lo que yo sentía, cómo vivía y lo que iba viendo, todas estas observaciones que os comento, ¿no? Si queréis, o para cerrar, os leo un poquito lo que sería el resumen de eso con uno de los relatos. Por cierto, el libro se llama Relatos para varias cosas, de Silvia María Álvarez Merino, y está disponible en Bubok. Os comento un relato cortito, muy cortito, que se llama Divino Tesoro, que es totalmente real. Se trataría, digamos, sobre mi vida. Me abro un poquito en canal con vosotros, queridos oyentes de la estantería, para que más o menos conozcáis todo lo que he querido decir con estos minutos. Leía Asterix en la biblioteca del colegio desde que tenía 3 años. Una tarde salió de clases de ballet y no encontró a sus padres. Los esperó media hora, 1 hora, y no venían. Abrazada a sí misma, en enero, sin chaqueta, aterida de frío, con el tutú y las zapatillas de bailarina, y llorando, la encontraron en medio de la carretera 2 horas más tarde. No pasa nada, es un malentendido. Quería jugar a las chapas y a la peonza como su hermano, pero no la dejaba. Ella era una niña. Curioseaba todo, también el agua de la piscina. Cayó y solo sus tirabuzones sobresalieron durante unos segundos, lo suficiente como para que la pudiera ver su primo y su padre. Con esto cogió miedo al agua. No quería ni bañarse, así que la apuntaron a clases de natación, y 1 año más tarde se sumergía hasta 4 metros para coger el juguete de turno. No tenía amigos, eran todos muy raros. Uno se meneaba agarrado a las rejas de su ventana como un gorila. Sus vecinas ceceaban y no decían la R. Como ella era la empollona del curso, no la permitían jugar con ellos. Tampoco las niñas de clase. Esa no, que es una pelota. Lo único que quería era obedecer a la maestra. De hecho, en casa le decían que obedecer era bueno. No entendía nada. Desde la ventana los observaba en el recreo.
Jugaban al payaso de la tele, acción, verdad o beso. Si le dieran la opción, ella elegiría beso. Acción era muy arriesgado, podían reírse a gusto de ti. Y verdad era lo más aburrido. ¿Qué secreto iba a tener que no quisiera contar? Elegiría a Julián, la trata bien. Son todos muy educados, sobre todo los niños. Las niñas no. Iba por la calle cogida de la mano con un tal Eduardo. Eso ya era ser novios. Pero Julián era distinto. Quería estar con él, que fuese su amigo, contarle todo. Pero no se podía. No sabía por qué, pero no se podía. Tampoco sabía por qué, cuando pensaba en la escuela, se le venía su cara a la cabeza. Iba sola en autobús al colegio, tan sola que nadie supo nada de por qué llegó un día a casa con una mano marcada en la mejilla. Ella era demasiado pequeña para contarlo. No como cuando la fea de trenzas le pintó todo el libro, de arriba abajo. La insultaba, pisaba, tiraba de los pelos, hasta que se lo contó a sus padres. Ellos lo entendieron. Son niños. Pero ella no. Chillaba e inventaba enfermedades nuevas para no ir a la escuela. Seré buena, hago lo que me digáis, por favor, me pongo a trabajar. Con 6 años nadie te va a contratar. Pues yo monto mi tienda, seré buena, la mejor, pero no me dejéis ir. Abrazadme, entendedme, no quiero ir, no puedo ir, por favor. No os vayáis, no me dejéis ir, no me dejéis ir. Esta semana, en el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente la etimología de diversas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, nos referiremos, como otras veces, a algunos términos, locuciones, modismos, giros, de cuyo origen, a pesar de seguir siendo habituales hoy día, hemos perdido ya la noción. Comenzaremos por aquella curiosa expresión para las calendas griegas, o bien, dicho en latín, ad calendas graecas. En efecto, se viene a usar con el fin de citar a alguien para una fecha inexistente, que nunca llegará, negándose pues implícitamente la persona a hacer lo que se desea o se exige de ella. La expresión procede de la palabra calendae, nombre con que los romanos llamaban al primer día del mes. Normalmente en esta fecha se efectuaba el pago de la deuda en Roma. De ella vendría la palabra calendario, sinónimo de almanaque. Aunque es un concepto romano, lo cierto es que los griegos nunca tuvieron calendae. De ahí que la expresión venga a decir que no se cumplirá ningún compromiso ni se atenderá jamás la demanda exigida. Vicente Vega, en su diccionario de frases célebre, la pone en boca de Isabel de Inglaterra, respondiendo a una exigencia de Felipe II. Ad graecas bone rex, tua fiem mandata calendas. Tus órdenes serán cumplidas, buen rey, en las calendas griegas. En castellano tenemos otros dichos más populares con el mismo significado. Cuando las ranas críen pelo, cuando los burros vuelen. Seguidamente comentaremos el curioso término paparruchas, que vendría a significar lo que hoy día conocemos como fake news. Verdaderamente amplia es la terminología existente para hacer referencia a uno de los fenómenos que más daño están haciendo a través de las redes sociales, y que se trata de los continuos engaños y mentiras que circulan y son compartidas, siendo las más comunes bulos, fake, noticia falsa o fake news, esta última la más usada en los últimos años. El término castellano paparrucha provendría concretamente de páparo, palabra que ya aparece recogida en el Diccionario de Autoridades de 1737 y que era utilizado para designar de ese modo a los aldeanos y hombres de campo simples e ignorantes que quedaban pasmados y admirados ante cualquier cosa que les explicaban, creyéndosela a pie juntilla, por muy inverosímil que fuera. Por tal motivo y de manera coloquial se formó el vocablo paparrucha, con el que se describía la noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo, tal y como se recogió en su primera aparición en el Diccionario de la RAE de 1884. Posteriormente, en la edición de 1925, se le añadía una segunda acepción al término: especie, obra literaria, etc., insubstancial y desatinada. La forma paparruchada
también está admitida y recogida en la RAE desde su edición de 1992. Terminamos con la interesante voz galimatías. Un galimatías sería un término usado para describir un lenguaje especialmente complicado y casi sin sentido, embrollado, un discurso oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. La RAE le atribuye origen del francés galimatías, procedente de una corrupción del griego clásico kata mazaion, según Mateo, por lo macarrónico al parecer del lenguaje de este autor, Mateo, uno de los 4 evangelistas. Aunque más bien debemos pensar en la forma, tal como señala la RAE, en que este apóstol comienza su evangelio, posiblemente no demasiado comprensible para la persona no versada en las escrituras. Otros sencillamente derivan galimatías del latín vulgar valimación, una canción, nosotros diríamos una coplilla, especialmente soez y grosera. Pocas presentaciones necesita la siguiente invitada de esta tarde en la estantería. Particularmente pienso siempre en ella como modelo de muchas cosas, y por supuesto en el campo de la literatura, de la buena literatura, donde admiro entre otros aspectos su honestidad y su inmenso respeto a la lengua, lo cual verdaderamente no es decir poco en estos momentos, amigas y amigos. Efectivamente se trata de la escritora Elena Márquez Núñez. Su biografía vital y literaria es extensísima. Diremos a este respecto solo unas cuantas notas. Elena nace en Sevilla en 1968, es filóloga hispánica y máster en estudio avanzado de literatura española e hispanoamericana. Terminada la carrera en el 91, obtuvo una beca para trabajar en Ediciones Alfar como correctora de textos. Poco después, aprobadas las correspondientes oposiciones, comenzó como correctora de texto a su vez en el Parlamento de Andalucía, trabajo que por supuesto sigue desempeñando en la actualidad. Como cuentista y poeta ha ganado numerosos premios, quedando por ejemplo finalista en el Premio Fernando Lara en su 21ª edición. Es autora de las novelas El último discurso del general Santibáñez, Versos perversos en la cubierta azul del Mato Grosso, El largo camino de tus piernas, Año sabático, El juego de la invención y La casa. También es autora de los libros de relato La nave de los locos y Distintas formas de ir a la deriva, así como de los poemarios Ayuda perpetua y Lo sublime y el frío. Se ha atrevido, según ella, también con el microteatro, y una de sus obras se representó en Monforte de Lemos en 2018. Colabora asiduamente con sus reseñas literarias, siempre acertada y digna de tener en cuenta, en las revistas digitales Culturamas, Doctor Godfellow y Estado Crítico. A ello le añadiremos artículos y numerosos premios y reconocimientos por su actividad, tanto en poesía como en narrativa. Respecto a su más reciente novela, La casa, añadiremos que ha sido publicada recientemente en la editorial sevillana Extravertida, en su colección Naginata. Su primera presentación tuvo lugar el viernes 7 de octubre en la Casa de la Provincia de nuestra ciudad, junto al escritor y profesor de lengua castellana y literatura, Raúl V. Rey. Se dice de la obra que está construida desde distintas voces, de forma coral, y que reflexiona sobre los vínculos familiares, la dificultad de eludir ciertas herencias, el peso del destino y las certezas inventadas. No se la pierdan. Elena, es un placer tenerte hoy con todos nosotros en la estantería. Buenas tardes. Gracias, Tomás, por invitarme a este espacio en el que poder contar algo de mí, de mi escritura, de mi necesidad de expresarme a través de ella. Porque desde que tengo memoria yo escribía poemas que mi madre aún conserva y que me servían para explicar en voz alta lo que no era capaz de decir de otra manera. Yo era entonces una niña tímida, poco comunicativa, a la que no le gustaba el mundo que le había tocado en suerte y prefería imaginar otros, visualizarlos a través de las lecturas y de los sueños. Pronto empecé a participar en las revistas del colegio, del cineclub al que asistía de adolescente, pero no fue hasta el año 2010 cuando empecé a tomarme más en serio mi vocación, que a falta por aquel entonces de Facultad de Periodismo en Sevilla me había llevado a estudiar filología hispánica con el deseo de conocer mejor los mecanismos de nuestro idioma y los muchos libros que se habían escrito
con esa herramienta tan hermosa y expresiva que es la lengua española. Me ayudó también bastante la beca que me concedieron para trabajar en el año 91 en Ediciones Alfar, una pequeña editorial sevillana que estaba en aquel tiempo en manos distintas a las de ahora, donde aprendí todo lo que había que saber entonces sobre cómo hacer libros, que era algo mucho más laborioso y artesanal que en la actualidad, desde la corrección y la maquetación hasta la llegada a las librerías. Y eso me puso en contacto con autores contemporáneos que entraban por allí a recoger sus galeradas, a hablar de sus contratos, de sus proyectos, y se me abrió un mundo en el que terminé trabajando, aunque en un ámbito muy distinto y distante del de la cultura, porque saqué unas oposiciones de correctora de textos en el Parlamento de Andalucía, donde llevo 28 años, y de lo que casi prefiero no hablar porque no es nada gratificante, sino todo lo contrario. En fin, para empezar a probarme como escritora, lo primero que hice, porque mi pudor me impedía dar mis textos a gente conocida para que los leyera y me diera su opinión, no soy yo de contar con eso que llaman lector cero, por no importunar, básicamente. Pues bien, como decía, lo primero que hice para probarme es empezar a participar en concursos de relatos, microrelatos y poesía, pues además yo tenía entonces poco tiempo para escribir. Es lo que tiene la maternidad, que acapara toda nuestra atención. Así fue como recibí algunos galardones, como el premio de relato corto Paso del Estrecho, convocado por la Fundación Cultura y Sociedad en el año 2010, el San Jorge de Madrigueras en la modalidad de narrativa, el Ciudad de Huesca en su 5ª edición, el concurso de cuentos El Palais Concert y la conservación de la memoria, nada menos que en Perú, que eso me hizo mucha ilusión porque hice un trabajo de investigación bastante concienzudo que dio sus frutos, el Concha de Luz en Murcia por 2 veces consecutivas, el de poesía Álvaro de Tarfe, con un libro bastante extenso que se publicó en Aperon Ediciones y que se llamaba Lo sublime y el frío, el 5º certamen literario del agua convocado por Emma César, el primer certamen de poesía social CGT León, el 8º premio Vivendi Villiers de libro de relatos, además de acaparar bastantes accesis, 2º y 3º premios, menciones y de quedar finalista en muchos concursos, entre otros los convocados por Canal Literatura en Murcia, en el que participé durante bastantes años con poemas, textos breves y reseñas de libros, y que me llevó a conocer a una importante comunidad de escritores, algunos de los cuales han volado muy lejos. Con ese empujón de los premios fue como me animé a publicar mi primer libro, El último discurso del general Santibáñez, con Ediciones Oblicuas, que apareció en 2012, al que le tengo un cariño especial porque por primera vez aparecía mi nombre en la cubierta. Ya antes había participado en distintas antologías de Ediciones Cardeñoso, Ediciones Irreverentes y Mar Editor, con microrelatos y cuentos, además de que el hecho de quedar finalista en muchos certámenes tenía como acicate la publicación del texto junto al resto de finalistas y galardonados, pero esta era la primera vez que el libro era mío de verdad. El último discurso del general Santibáñez es una novela ambientada en un país imaginario y en ella se hace una radiografía de la mentalidad de un tirano, de los habitantes de una sociedad marcada por su huella. Tiene ecos de García Márquez y muchos de mis escritores favoritos de entonces, que siguen siendo en gran medida los de ahora, y la construí como un homenaje a la literatura hispanoamericana del siglo pasado. Esta fórmula de escritura me condujo a una segunda novela corta o cuento largo, Versos perversos en la cubierta azul del Mato Grosso, que publiqué con la misma editorial y que de nuevo tenía esos aires de más allá del Atlántico. Esta vez se ambientaba en Argentina. Y se notan ecos de García Márquez, Cortázar, Borges, Rulfo y un largo etcétera de escritores que me han marcado mucho tanto en mis lecturas como en mi forma de escribir. Ya digo que los concursos me han servido un poco de trampolín, pues en 2014 presenté al 4º certamen internacional de novela Giralda de novela corta, que estaba organizado por la asociación Itimar de aquí de Sevilla, y obtuve un acceso con mi obra El largo camino de tus piernas, en la que contaba la relación peligrosa y ambigua entre un pintor y su modelo, y que yo en el momento de recoger el premio, por ese cariño que le había cogido a sus protagonistas, había ido ampliando poco a poco hasta verla convertida en otra novela, de manera que con ese título apareció con muy poca distancia mi novela corta, junto con los otros 2 galardonados en el certamen y otra más completa que se publicó en Cáceres. Me gusta siempre contar sobre esta novela, además de eso, de que me costó decirles adiós a sus personajes y por eso no la di por terminada con tanta facilidad, aunque al final era el mismo en los 2 casos, que me inspiré para escribirla en un fotograma de una película. Y es que las fuentes de inspiración a veces saltan donde uno no se lo espera. También suelo contar que para la caracterización del pintor que aparece en la novela tuve todo el tiempo en mente a alguien que conocí poco antes
y cuyo físico me parecía muy adecuado a la imagen que quería dar de él. Así que cine y realidad me ayudaron en esta ocasión a trazar una historia donde toco lo erótico, creo que con cierta elegancia, porque el pudor es siempre una característica de mi personalidad. Ese mismo año se publicó también el libro con el que obtuve el 8º premio Vivendi Villiers de relato, La nave de los locos, que reúne cuentos de distintas épocas y que tiene como hilo conductor el deseo de dibujar al ser humano en su pequeñez, en su soledad y en su sufrimiento. Fue después de esto cuando empecé a cambiar un poco mi estilo, que era bastante barroco, que es algo que sigo sin poder evitar del todo. Soy de tendencia al periodo largo por mucho que me empeñe, mientras que en poesía, como ya contaré si me da tiempo, me doy cuenta de que la brevedad es esencial para transmitir determinadas sensaciones y vivencias. Solo tengo que mirar mis primeras composiciones líricas, como el poemario que obtuvo de nuevo un acceso en el certamen convocado por Itimat, el certamen nacional de poesía Romaiquilla, en su 9ª edición. A lluvia perpetua se llamaba el libro, o el que logró el primer premio de poesía Álvaro de Tarfe, que ya he comentado, Lo sublime y el frío. Y viendo esos dos libros compruebo que ahora tengo preferencia por los poemas mucho más breves y condensados. Bueno, me gusta también contar entre mis méritos que quedé finalista en el Fernando Lara de novela en el año 16, con una historia detectivesca ambientada en París en el siglo XIX y construida un poco a la manera de los folletines antiguos, con la que disfruté mucho. Era la época en que mis hijas estaban en el conservatorio estudiando música y yo aprovechaba muchas tardes a la luz de la lámpara inventando esa trama rocambolesca que terminó llamándose El estúpido caso del Lycée Charlemagne y que permanece inédita porque realmente era algo bastante distinto a lo que a mí me interesa escribir y publicar. Fue un acto de divertimento con el que obtuve, parece ser, un buen resultado porque también había quedado finalista un poco antes en el premio Ciudad de Galdós en Canarias. Ese fue un año bueno para mí, literariamente hablando. Yo entonces conocía a mucha gente en este mundo de las letras que me invitaban a prologar sus libros, a presentarlos, a participar en revistas y antologías, a ofrecer charlas. Había organizado algunos recitales, había podido firmar en alguna que otra feria del libro, en Madrid, en Trujillo, en Cáceres, en Sevilla. Y es aquí en mi ciudad donde una editorial que entonces se llamaba Arma Poética y luego se reconvirtió a Extravertida, me ofreció publicar mi siguiente novela, que se llamaba Año Sabático. Por aquel entonces había ampliado muchísimo mis lecturas, me entró un vicio verdadero, no voy a decir enfermizo, pero casi, por leer a escritores norteamericanos, a Faulkner, a Carver, a Steinbeck, a Hemingway, a Poe, y así descubrí la novela Stoner de John Williams, que me influyó mucho a la hora de escribir precisamente esta obra de Año Sabático. Ese mismo año apareció también en la editorial cacereña Tao Editores mi libro de relatos Distintas formas de ir a la deriva, que recogía un conjunto de cuentos, la mayoría de los cuales había sido premiado en algún concurso literario y que fue ilustrado por mi hija Lucía Martel, que por entonces ni siquiera había empezado la carrera de comunicación audiovisual, creo, pero que ya apuntaba maneras en este campo. Y también publiqué Ollins el bicho, diario emocional de un viajero temporal, en la editorial sevillana Mr. Momo. Está dedicado al libro infantil y juvenil, que quedó también finalista en un concurso en Hispanoamérica y fue para mí una experiencia divertida, porque yo nunca me había planteado escribir para este tipo de público. Me parece que la literatura dedicada a los primeros lectores debe ser muy exigente y me daba algo de pudor adentrarme en ella. Por último, en narrativa apareció en 2018 El juego de la invención, que es una novela que trata el tema de la creación, de la dificultad que conlleva, del precio de la fama, el reto de la originalidad y también el eterno asunto de la construcción del individuo y del escritor. Al indagar sobre la personalidad de sus protagonistas se pone en pie un artefacto novelesco que hace de su lectura un juego, porque a mí no me gusta olvidar la faceta lúdica de la literatura. Crear existencias que momentáneamente nos pertenecen, arrebatárselas a otros sin cometer ningún delito, experimentar con el lenguaje y las situaciones, dejar traslucir a veces inquietudes inconfesables, vivencias que no se quieren olvidar o todo lo contrario, dejarlas para siempre por escrito para que no desaparezcan. Todo eso es lo que en ocasiones me impulsa a escribir. No quiero tampoco olvidar mis pocas incursiones en el microteatro, a lo que me invitó el escritor y director de cine José Luis Ordóñez, que tiene un modesto proyecto editorial que se llama El Sendero, donde participé en 2 antologías de relatos de cine y en 2 antologías de teatro. Fue también una experiencia muy bonita, un reto, porque es algo que no había hecho nunca, y además una de esas obras, una adaptación, fue representada en Monforte de Lemos. Así que digamos que siguió el proceso que tiene que seguir el género dramático, que es llegar al escenario y tomar la voz de los actores.
He hablado poco de mis influencias y de mis lecturas, porque tampoco puedo saber con claridad cuáles son las que más se reflejan ahora mismo en mi forma de escribir. Pero sí creo que cuando empezamos a escribir, lo que estamos leyendo o lo que nos gusta se refleja mucho o demasiado, porque empezamos imitando a los que admiramos. Ahora creo que he alcanzado un estilo propio, pero soy de las que opinan como Borges que escribir es sobre todo reescribir y que nuestros libros son eco de la literatura anterior, además de lo que la vida nos enseña. Bueno, aparte de que yo soy de las que opina que se aprende a escribir escribiendo y leyendo mucho, ¿no? Pero hubo un momento en que, como otra mucha gente, también me apunté a distintos talleres, en mi caso de poesía. Aprendí mucho con la poeta Sara Castelar y de hecho el libro Lo sublime y el frío nació en esos ejercicios que hacíamos en clase, en un grupo que formamos que fue fantástico, de donde han salido poetas grandes como Gregorio Dávila, Florencio Luque, Reyes García Doncel, Carmen Ruiz, Almudena Tarancón. Luego también estuve en los talleres de Ana Alvea, donde coincidí con algunos de ellos y también con Julia Linares, Ana Recio, Mercedes Mura, también grandes poetas. Y sigo formándome siempre que puedo, asistiendo a charlas y conferencias, a tertulias y clubes de lectura, porque el escritor siempre tiene que estar creciendo y eso, como ya he dicho, lo hace a través de los libros y de los escritores también en buena parte. Y ya que he hablado de esos talleres de poesía a los que asistí, hablaré un poco de mi faceta lírica, que es la más desconocida. Yo soy más bien poco comunicativa y prefiero decir las cosas a través del papel, pero encuentro en la poesía una fórmula de expresión muy importante, sin embargo me resulta más difícil compartirla. No me considero poeta, aunque tengo 2 libros de poesía en mi haber, galardonados los 2, y tengo ahora mismo 2 poemarios sin publicar, uno de ellos compuesto por haiku, que se llama Para aplacar la sed, y otro titulado Mientras el tiempo exista, que no sé si alguna vez verán la luz. He descubierto también en esto de leer en profundidad y disfrutar más, si cabe, de las lecturas, otra faceta mía que entronca con mi frustrada vocación de periodista, que es la de crítica literaria y reseñista. Y si bien empecé en mi página, que se llamaba Desde mi ventana, llenaba toda esa sección que titulé Los libros que leo, con esas recensiones y comentarios, pues de un tiempo a esta parte estas reseñas han empezado a aparecer en diversas revistas digitales, como Doctor Dulcero o Estado Crítico, Culturama y Cao Cultura, así que he dado una vuelta a mi página y de una manera algo egoísta la he dedicado más a mi propia creación, para darme visibilidad. Y gracias a este programa y a Tomás Sánchez Rubio, pues creo que tendré un poco más. Así que, abusando de su confianza, aprovecho para hablar, y ya termino, de mi última novela, que se titula La casa, que salió en octubre, pero está teniendo buena acogida, en la que hablo de algunos temas que me interesan, como la necesidad de tener unas raíces, un lugar al que volver, las relaciones familiares, que suelen ser una buena fuente de conflictos, algo también sobre la España vaciada, que algunos y yo misma hemos idealizado en algún momento, lo rural como lo más cercano al paraíso, y donde hablo también con la misma estructura que se va levantando ante nuestros ojos, como las distintas fases en la construcción de una casa, de la dificultad de contar la verdad, de cómo cada participante en una historia tiene un punto de vista distinto y cómo es difícil discernir entre los recuerdos, los que son verdaderos y los que son pura invención. Y nada más, que no quiero aburriros. Muchas gracias a todos, gracias a Tomás Sánchez por darme la oportunidad de hablar sobre esta vocación que me hace tan feliz, y bueno, nos vemos y nos escuchamos prontito. Gracias. Gracias. Respecto al tercer invitado en el programa de hoy en la estantería, diremos que Javier Gil, nacido en Barcelona en 1975, pero residente en Sevilla y diplomado en Magisterio de Educación Primaria, acudió como escritor invitado la primavera pasada, concretamente un jueves 30 de marzo, a nuestra asociación Noche del Baratillo. Allí personalmente tuve el placer de escuchar a un autor polifacético, con una visión poética muy peculiar sobre lo cotidiano, la realidad, la vida. Fue una velada diferente y cautivadora. Posteriormente tuve la oportunidad de asistir a un exitoso recital suyo el 4 de junio en el marco del 9º encuentro de Úbeda, organizado por mis queridas amigas, las escritoras Isabel Resmo e Inma Jiménez Ferrero. Aparte de haber escrito diversas obras tanto en poesía como en narrativa, pero también mezclando prosa y verso, siendo su primera novela, aunque sea un rato, de 2014, junto a Candela Junco,
Desde hace años Javier presenta por salas y teatro diferentes proyectos musicopoéticos al lado del músico Pemi Rovirosa o bien en solitario. Ha compartido escenario con diferentes actores como Pep Muné o Antonio Dechen, así como los músicos Sidonie, Pablo Guerrero, Litus, Rebeca Jiménez o César Pop. Por otra parte, sus textos han sido valorados por diferentes personalidades de la cultura, como Ramoncín, Luis Eduardo Aute, Carlos Goñi, Rosa Regás, Carlos Zanón o Rodolfo Serrano. Artista integral con una página muy interesante en la plataforma Wixcom, donde podéis verlas, Agilop, Wixsite, Com, Poemas, Canciones, ha representado durante este otoño, con notable éxito, 2 espectáculos poéticos musicales. El primero, Mujeres a viva voz, en la narración de poemas, cartas y textos de diversas escritoras que expresan el compromiso con la libertad, como Gloria Fuertes, Pilar Valderrama, La Sin Sombrero, Rosa Chacel, Rosalía de Castro, así como una historia de amor a viva voz. Otro espectáculo que se trata de la historia de 2 amantes narrada a través de diversos poemas, cartas y textos de diversos escritores, Antonio Machado, Federico García Lorca, Jaime Gil de Viedma, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Luis García Montero, etc., acompañado de música y de imágenes audiovisuales. Javier, querido amigo, es un placer y un privilegio tenerte esta tarde por fin entre nosotros. Buenas tardes. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Gil. En primer lugar, un saludo para todos los oyentes del programa La Escalera. Y bueno, voy a empezar. Para mí, en primer lugar, quiero decir que es un honor estar aquí, explicar el por qué soy escritor, por qué soy poeta, cómo surgió todo. Y de paso también me gustaría recitaros, leeros, interpretaros unos cuantos poemas mientras que os explico lo que ha sido mi vida, ¿no? Yo nací en el año 1975 en Barcelona, soy profesor, aparte de escritor, y creo que empecé en este mundo de la literatura, en este mundo de la escritura, yo creo que en el instituto, gracias a un profesor de literatura aquí en Sevilla. Estuve 4 años, que mi escolaridad fue aquí, en la capital andaluza, y un profesor de literatura me enseñó, me descubrió quién era Lorca, Antonio Machado, todos aquellos escritores, ¿no?, de la generación del 27. Y la verdad que me fascinaron, fue como un disparo a la cabeza. Y entonces ahí empecé a escribir las típicas cartas a las chicas, dirigidas a las chicas que te gustan, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo. Después fueron pasando los años, escribía para mí relatos cortos de la temática, por ejemplo, de los veranos que pasaba en el pueblo, de las aventuras que yo corría con mis amigos en el instituto, por ejemplo, en el barrio, pero no pasaba de un mero ejercicio, pues de secretismo entre yo y yo, es decir, no había ningún lector más. Luego más adelante, cuando volví a Barcelona, empezó la era de internet, y un amigo mío tenía un blog, tenía una web, cuando eso parecía que era un mundo inalcanzable, y me propuso escribir pequeños textos para esa página web. Ese fue el segundo reclamo de la literatura hacia mí, ¿no? Pero ya en serio, empecé con una novela que se llama Aunque sea un rato. La escribí en el 2014 junto con una chica que se llama Candela Junco. Hemos llegado a la 3ª edición, y Aunque sea un rato fue una novela escrita a 4 manos, en el que se explica la historia de amor o de desamor, según se vea, de 2 personajes, de Mario y de Elena, y también se van intercalando poemas de Rodolfo Serrano. Nos explica una historia.
Y ahí fue el primer libro que yo escribí. En 2016 me atrevo a publicar mi primer poemario. Se llama Siempre serás casa en mis bolsillos. Yo considero que los bolsillos de una persona, en los pantalones o en los abrigos, creo que guardamos lo más preciado que tenemos, material, las llaves de casa, una cartera, y por eso le puse ese nombre. Tuve la gran suerte de contar con un prólogo de Ramoncín y de Luis Eduardo Aute. Me quiero parar aquí porque estas dos personas, tanto Ramoncín como Luis Eduardo Aute, fueron las dos personas que la verdad creyeron en mí. Les envié varios poemas, sin la verdad no esperaba ningún tipo de respuesta. Y la verdad que cuál fue mi sorpresa que sí, que me contestaron vía correo electrónico. Ramoncín y Luis Eduardo Aute me aconsejaron de cómo podía escribir, de lo que no, de esto no le gustaba, esto lo puede mejorar. La verdad que fue una sorpresa muy grata para mí y les estoy eternamente agradecido. A partir de ese poemario conozco a un músico de Cataluña, se llama Pemi Rubirosa, y hasta hoy llevamos casi 7 años haciendo recitales de música y de poesía, e intentamos hacer recitales que parezcan una obra de teatro, es decir, yo cuento una historia y ese argumento me sirve como hilo para ir intercalando y recitando los poemas míos, mientras que Pemi va poniéndole música de fondo. Aparte también él canta canciones suyas, establecemos vínculos y diálogos con el público, intentamos hacerlo algo divertido. Y este es el gran proyecto en el que estoy siempre metido, ¿no? Cuando no es en un libro, pues estoy con un recital con él, que me lo paso pipa, la verdad. Ahora, si queréis, voy a aprovechar para leer un poema de Siempre serás casa en mis bolsillos. Repito, en el año 2016. La temática de mis poemas siempre giran en torno al mismo tema, ¿no? Es el amor y el desamor. Tengo algunos poemas de tinte social, pero son los menos. Casi siempre la temática de los escritos va hacia la mujer. Bueno, pues ahí voy. El siguiente poema se llama Cura y olvido. Cura y olvido. No me pidas que no me duela, que no me maltrate si constantemente apareces. Ser tan yo te escuece, lo sé. Quizás sea irreflexivo, insensato, imprudente, alocado, impetuoso, descuidado. Pero hubo un tiempo que te encantó, en la prehistoria. Pero te morías por mis intentos de cambiar los semáforos, de mi manía por tener controlado todo, de mi tartamudez cada vez que nos veíamos. Entonces vinieron los excesos, el temblor de lo moderno, el coloso del descubrimiento. La historia se paró. Pasamos a otra etapa. La sacudida fue inesperada como un seísmo, más bien enorme. Al menos soltemos lastre, deja que pase la fase del duelo, de reconquistarme, y que hable de ti a todo el mundo. No me solicites tus discos o los libros que te regalé y que aún me quedan por leer, ni el último recibo de la luz. Reivindicarme, requerirme, solicitarme, reclamarme, lo harás y lo sabes. Pero no me exijas, supliques o ruegues que no me duela. No permitas que caiga, porque lo haré. Préstame décadas de cura y de olvido. Bueno, pues una vez que escribo este libro, tengo la sorpresa de que la segunda edición se acaba y lo que hago es recopilar, hacer una reedición, en la tercera edición hacer una reedición
con los mismos poemas y añadir otros nuevos. Y así poder llegar a más gente y que los lectores que quieran apostar por mí, pues que lo puedan seguir comprando. Es otra edición, hay otras imágenes y repito, hay otros poemas nuevos. Yo en mi poesía siempre he creído que la música y los poemas han de ir juntos. En todos mis libros recomiendo una serie de canciones mientras que se leen los escritos. En la novela, por ejemplo, que os he hablado antes, que os he comentado antes, aunque sea un rato, acompañamos una playlist en el Spotify. Y aquí en Siempre serás casa, en mis bolsillos, hay fotografías de varios cantantes que me gustan a mí. En el 2018 pasamos a la historia. Escribo una novela que se llama Esta ausencia a la que te pareces. Es el último libro que he escrito. Y esta ausencia a la que te pareces para mí tiene un cariño especial porque es una mezcla de prosa y de poesía. Me explico. Es otra historia de amor entre un chico y una chica, en el cual él tiene que vivir con la ausencia de ella. Ella se va fuera a trabajar al extranjero, y esta novela cuenta la espera, o cómo ella la espera. Él la espera durante 6 meses. Podéis encontrar conversaciones con el camarero, podéis encontrar conversaciones con un psicólogo, con su mejor amigo. De camino a la consulta del psicólogo, él va leyendo un libro que es un libro de poemas. Por lo tanto, repito, encontráis prosa y poesía. También incluye un CD con 10 poemas recitados por mí, musicados por Pemi Rubirosa, y creo que es una novela, la verdad, bella, bonita. Te puedes adentrar a través de los poemas musicados, mientras que lees, escuchar el CD, pararte. Yo creo que es una novela hecha con mucho cariño. Es corta, pero la verdad, yo estoy muy satisfecho. Bueno, voy a leeros ahora un poema de Esta ausencia a la que te pareces, a ver si os gusta, que se llama Victoria. Tú aguardabas una agenda urgente de sucesos. Surgías del coma de un cometa. Me calaste mientras arrastrabas vagones colgados en un mural de color ocre. Supe cómo besarte, pero Harpócrates me abrazó igual que la comisura de tus labios. Deseo un efecto pasajero, aseguraste. Enloquecí con aquel olor a naranjo en flor. Tus versos hicieron el resto, y los sueños ametrallaron aquella terminal. Pasaron amaneceres, y el magnetismo del verano nos acalzó. Barcelona revela su traidor otoño. Pueblos del sur aguardan las citas que sujetamos y anhelan mi llegada. El asilo de los portales nos amparó. Un guerrero mecía la cuna de un niño. Aquellos tiernos y salvajes triunfos, donde sin mirarnos nos amábamos. Ardió la biblioteca de Alejandría. Siria fue un cólera frágil, y tu hombro una nube de algodón. Mientras zarandeo este poema, entras en el hogar. Me susurras, ¿qué tal el día? Te debo tanto, declaro, y en ese preciso segundo no imagino victoria más bella que no sea la tuya. Bueno, para acabar, contaros que hoy en día me dedico a hacer recitales, como os he dicho antes. Ahora tengo un proyecto que se llama A Viva Voz,
tiene dos vertientes. A viva voz recito poetas de la generación del 27, del 98 también, y luego tengo la versión femenina que se llama Mujeres a viva voz, para recordar y hacer justicia a las mujeres poetas que no han tenido voz, o que las hemos escuchado poco o las hemos leído poco, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito a que me sigáis por redes y que si os apetece, pues a cualquiera de los dos proyectos que vengáis y asistáis, que creo que os gustarán. También estoy en proyectos de hacer recitales con Pemi Rubirosa alrededor de España, y ya está. Simplemente que espero que os haya gustado esta historia, escuchar mi biografía, que os animéis a escuchar poesía, a ir a los recitales, que leamos todos, que acabemos con todos los libros, que compremos muchos libros y que hagamos de este país un país mucho más amable y mucho más culto, para que los de arriba no nos engañen. Un abrazo para todos y gracias por dejarme un espacio como este para que me exprese y para que me conozcáis. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Realmente, la política española nunca ha sido nada alto ni nada noble. No era difícil convencer a un madrileño de que no debía tener confianza en ella. La inacción, la sospecha de la inanidad y de la impureza de todo arrastraban a Hurtado cada vez más a sentirse pesimista. Se iba inclinando a un anarquismo espiritual, basado en la simpatía y en la piedad, sin solución práctica ninguna. La lógica justiciera y revolucionaria de los Senyús ya no le entusiasmaba. Le parecía un poco artificial y fuera de la naturaleza. Pensaba que en la vida ni había ni podía haber justicia. La vida era una corriente tumultuosa e inconsciente, donde todos los actores representaban una comedia que no comprendían, y los hombres, llegados a un estado de intelectualidad, contemplaban la escena con una mirada compasiva y piadosa. Estos vaivenes en las ideas, esta falta de plan y de freno, le llevaban a Andrés al mayor desconcierto, a una sobreexcitación cerebral continua e inútil. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con el mismo libro, El árbol de la ciencia, de nuestro admirado autor, el escritor Pío Baroja, hombre solitario, austero, lúcido, que consideraba esta novela como la obra más acabada y completa de su trayectoria literaria. Feliz año 2023, amigas y amigos. Un año pleno, por otra parte, de efemérides literarias dignas de celebrar. Os deseo lo mejor. Hasta muy pronto. La estantería seguirá estando con todos vosotros. Sed buenos, sed felices.